Hay un pensamiento en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 3, el versículo 17. San Mateo capítulo 3, versículo 17, es una frase interesante que nos tomará todo el tiempo de la semana para estudiar. Dice el versículo 17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos? Padre Santo, gracias por el regalo de este día, gracias por su compañía. Gracias por los ángeles presentes en este lugar, gracias por los amigos y amigas que nos acompañan y gracias por los hermanos y hermanas que fielmente asisten para compartir su palabra. Agradecemos también por todos aquellos y aquellas que en cualquier lugar del mundo están participando de esta programación. Pero en esta hora, Dios, rogamos que el Santo Espíritu nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no sean palabras de un hombre las que escuchemos, sino la palabra de Jehová. Esa palabra que vive y permanece para siempre. Quite todo ruido de nuestra mente, Señor. Habilítenos para estar en el Espíritu y discernir las cosas espirituales. Guíenos, oh Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Durante los días pasados hemos hablado acerca de la importancia y la trascendencia de esta frase, que no solo aparece en el capítulo 3 del Evangelio según San Mateo, sino que también aparece en el capítulo 17. Me encanta el Evangelio según San Mateo, aunque siempre digo que mi favorito es el Evangelio según San Juan. Pero bueno, Mateo escribe de una forma tan hermosa y nos presenta a Cristo como el Rey. Y dentro de su preparación del material que hizo su Evangelio, Mateo, número 1, se refiere o se dirige a los judíos. Escribe su Evangelio para la nación judía. Por eso, comienza el Evangelio, capítulo 1, versículo 1, hablando de Jesús como descendiente de Abraham y de David. Número 1, era un judío. Número 2, tenía derecho al trono. Y una cosa curiosa presente en la genealogía y es la presencia de mujeres. Todo el capítulo 1, 2 y 3 nos hablan de la primera parte de la vida de Jesús en la tierra. Su nacimiento, e incluye también su bautismo. Y la primera parte del capítulo 4 habla de la tentación de Jesús. En el versículo 17 comienza la segunda parte del libro, la segunda parte de la experiencia de Jesús con la frase desde entonces. Desde el capítulo 4, verso 17 hasta el capítulo 16, versículo 20, es todo el ministerio de Jesús y la segunda parte del libro. El versículo 21 del capítulo 16 hasta el final del libro habla del sacrificio, la muerte, la resurrección, el final del ministerio de Jesús. En el capítulo 17 aparece en el versículo 5, en la última parte del libro, aparece otra vez la frase, desde entonces. Capítulo 16, versículo 21. Y después de esa frase, en el capítulo 17, versículo 5, aparece nada más y nada menos que la frase de Dios, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia a él oír. Ya hemos dicho, número 1, que el Señor Jesús es nada más y nada menos que el siervo sufriente. Hemos dicho también que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hemos dicho también que la frase Cordero de Dios del capítulo 1, versículo 29 de San Juan y el verso 36, habla de Cristo como de un cordero preparado para el sacrificio, no de un cordero sacrificado. Es bueno saber, como ya hemos dicho, que en el capítulo 8, versículo 32 de Hechos aparece la misma frase de nuevo, enfocando lo que había dicho el libro de Isaías, capítulo 53. ¿Por qué es importante esto? Es importante no solamente oír lo que Dios dice, es importante entender lo que Dios quiere decir. Porque cuando leemos el libro de Apocalipsis, la palabra cordero es completamente distinta en función a la palabra cordero del Evangelio según San Juan. En el libro de Apocalipsis, como decíamos en la reunión anterior, ahora Cristo, la palabra cordero inmolado, no habla de muerte ni de dolor y sacrificio, no, ya eso pasó. Ahora habla de honor, de dignidad, de gloria, de poder, de autoridad. Ahora Cristo tiene toda potestad en el cielo y en la tierra.
No solo la tenía porque era divino, sino que la ganó y la compró con su muerte en la cruz. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Entonces, entender esto es entender la ciencia de la salvación. Entender esto es entender nuestros fundamentos. La mayor tragedia del cristianismo es el cristiano que no conoce a Cristo. Y si no conoce a Cristo, entonces significa que no conoce a Dios. Porque usted jamás conocerá a Cristo si primero no conoce a Dios. El punto de partida de todo es Dios. Quien inicia todo es Dios. Quien prepara todo es Dios. Quien hace todo es Dios. Es importante eso. Inclusive cuando Cristo viene, como veremos en algún momento, hay lo que se llama la subordinación del Hijo al Padre. No porque en el gobierno divino uno se someta a otro, no, sino que dentro del plan de salvación se determinó que el Hijo se sometería o subordinaría al Padre, como veremos. Y por eso Cristo dice, el Padre es mayor que yo no hago nada que no agrade al Padre, el Padre que me dio las obras. Y entonces se nota la sumisión de Cristo, subordinación al Padre, para el plan de la salvación. Es bueno entender también que dentro de la frase de Dios, en que mi alma toma contentamiento, hay detalles trascendentes, importantísimos. Por eso debemos estudiar la frase que fue un cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y de eso queremos hablar ahora. Desde antes de la fundación del mundo. No fue una tragedia, no fue una emergencia, no fue un corredero de último minuto el pecado del hombre. Dios había previsto y había provisto para esa situación. Vamos en parte, porque se ve más hermoso estudiarlo en parte. Primero, sabemos, San Juan 1:29, que la frase Cordero de Dios significa el Cordero que Dios escogió, el Cordero que Dios preparó para el sacrificio. Hablamos ayer, en Génesis capítulo 22, versículos 7 y 8, cuando Isaac le pregunta al papá y le dice, aquí está la leña, aquí está el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? En el versículo 8 Abraham le dice, Jehová se proveerá de cordero para el sacrificio. ¿Desde cuándo se proveyó Dios de cordero para el sacrificio? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo debía escogerse el cordero para el sacrificio? Vayamos entonces de lo conocido a lo desconocido. Vayamos primero a entender un poco cómo dijo Dios que debía hacerse la fiesta de la Pascua. Ustedes saben que el cordero se escogía antes del día 14. ¿Estamos claros en eso? Leamos algunos pasajes de la Biblia para entender una cosa a través de la otra. Vamos a partir de lo conocido y llegaremos a lo desconocido. Éxodo capítulo 12, versículo 3 al 6. Veamos qué dijo Dios que debían hacer para escoger el cordero de la Pascua. Es muy importante lo que vamos a estudiar. Muy importante, muy profundo, muy hermoso, muy tierno y muy trascendente. Capítulo 12, Éxodo, versículo 3 hasta el versículo 6. Oiga lo que dijo Dios. Dice el versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas, si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis ¿hasta cuál día? Hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Vamos ahora ahí mismo al versículo número 21. Dice Éxodo capítulo 12, el versículo 21 y versículo número 22. Dice el 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y dice el versículo número 22, y tomad
un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Yo le hago una pregunta, ¿era esto una ocasión solemne, sí o no? ¿Sí o no? La persona que no hiciera esto, cuando el ángel destructor pasara en la noche, ¿qué pasaría con el primogénito de esa casa que no siguió el ritual? Moriría. Era un asunto serio. Era un asunto de vida o muerte. Versículo 25. Dice el verso 25, y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová. ¿La víctima de la Pascua de quién? De Jehová. Y sigue diciendo, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando, ¿qué cosa hizo? Cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y sigue diciendo el versículo 28, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Mi pregunta, ¿escogieron el cordero el día 10? Sí. ¿Lo guardaron hasta el día 14? Sí. ¿Lo sacrificaron el día 14? Sí. ¿Y era el cordero de quién? De Jehová. ¿A quién prefiguraba ese cordero? Al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es bueno saber que la palabra quita, el verbo quita, quitar en griego, significa cargar, significa tomar para sí, significa llevar. El Cordero de Dios que tomaría para sí el pecado del mundo. Pero ¿desde cuándo estaba ese Cordero apartado? Desde antes de la fundación del mundo, que es lo que tenemos que estudiar. Mire, la mayor desgracia del ser humano es que las cosas espirituales no se pueden entender con la mente carnal. Y el ser humano se resiste a vivir conforme a la mente espiritual. Cuando usted da paso al Espíritu, el Espíritu le da la mente de Cristo. Pero cuando usted tiene la mente de Cristo, ya no hay espacio para el orgullo. No hay espacio para la vanidad. Solo hay espacio para la gloria de Dios. El yo queda completamente derrotado. Y ahora lo que usted hace, lo que usted piensa, lo que usted vive, solo es para la gloria de Dios. La peor guerra del ser humano está en su mente. Siempre evalúe sus motivos y sus intenciones. Si usted no está claro en cuáles son sus motivos y sus intenciones, vivirá siempre en el relajo de cristiano de me caigo y me levanto, me caigo y me levanto. La Biblia no habla de que me caigo y me levanto. La Biblia habla de gloria en gloria. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18. Leamos rapidito. Estamos pisando un terreno muy sagrado y les ruego que ponga una oración en su mente para que no se distraiga. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18. El trabajo y la obra del Espíritu al convertirnos, al transformarnos, al hacer que nazcamos de nuevo, al hacernos personas arrepentidas, es llevarnos de gloria en gloria. La idea de Dios es que ha sido tan grande la inversión y el empeño divino que nos quiere llevar arriba y más arriba y mucho más. Versículo 18. Segunda de Corintios 3, 18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, ¿qué dice ahora? Somos metamorfo. ¿Qué cosa dice? Somos transformados. La metamorfosis no es más que el proceso mediante el cual una oruga, un gusano, se convierte en mariposa. Pero esa mariposa jamás vuelve a ser gusano. ¿Sí o no? ¿Se entiende o no se entiende? Entonces dice aquí que nosotros somos metamorfos. Somos transformados. Y dice de gloria en gloria. Y me llama la atención la última palabra porque dice, ¿cómo dice?
de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. De gloria en gloria. ¿Qué relajo de gusano a mariposa, de mariposa a gusano, de gusano a mariposa? ¿Quién ha dicho eso? Es una aberración. La inversión que Dios hizo para transformarte a su imagen y semejanza de nuevo es tan grande, es tan alta, y fue algo tan preparado que no hay nada dejado a la casualidad. Una de las estrategias de Satanás, y le ha dado muy buen resultado, es alejarnos del estudio frecuente y sistemático de la palabra de Dios. Seamos sinceros, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué pasaría con un bebé si la mamá le niega el pecho y niega darle leche? Con el tiempo, ¿qué le pasa a ese bebé? ¿Y qué ha pasado con tu bebé espiritual? El pecho de la mamá es la Biblia. La leche de la mamá es la Biblia. De hecho, si usted lee 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23, usted notará que dice allí en forma bien clara que la simiente que nos dieron incorruptible es por la palabra de Dios. Y si la simiente incorruptible que viene de lo alto es por la palabra de Dios, ella solo se alimenta de la palabra de Dios. Usted puede saber entonces cuál es su salud espiritual, usted puede saber entonces en qué situación se encuentra, solamente evaluando cuánto tiempo estás pasando estudiando o leyendo la Biblia. Le voy a decir un par de secretitos que el diablo no quiere que la gente sepa. Cuando lea la Biblia, déjese de estar pensando tanto. Queremos someter la Biblia al filtro de nuestra mente carnal, y eso es una tragedia. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Y si no tienes la mente espiritual, entonces, mi negro, sigue leyendo. Cuando nos llenamos la cabeza con la Biblia, cuando leemos la Biblia, cuando tomamos tiempo para estudiar la Biblia, hacemos lo que dice el libro de Ezequiel. Nos sumergimos en el río de su espíritu. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿Se entiende o no se entiende? Nos ahogamos en el río de su espíritu, nos empapamos del río de su espíritu. La palabra de Dios tiene tanto poder que cuando usted la deja entrar a su mente, le repara, le restaura, le renueva hasta lo más profundo de sus estructuras mentales, de sus patrones mentales, de sus esquemas mentales. Hace un cambio tan profundo en su mente que usted mismo se asombra y se sorprenda. Y hasta los demonios, dice la sierva de Dios, se espantan al ver el cambio poderoso que el Espíritu hace en la mente humana. Déjese de estar razonando tanto. Deje que la mente se llene de la palabra para que la mente espiritual, la mente de Cristo, según 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, pueda nacer en usted. Y esa simiente nueva que le dieron, que es incorruptible, se fortalezca. La peor desgracia del tiempo presente es que los hombres quieren hacer las cosas espirituales con una mente carnal. Y eso es una aberración. Una aberración. No pasan tiempo con la palabra de Dios, no se llenan de la palabra de Dios, y esta palabra tal vez no sea correcta, no se emborrachan de la palabra de Dios. Ojalá estemos ebrios de la palabra de Dios. Porque Dios solo está comprometido con su palabra, con nada más y con nadie más, con su palabra. Y se compromete con aquellos que se llenan de su palabra. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Por eso estamos estudiando su palabra. La frase en que mi alma toma contentamiento. La eternidad no será suficiente para entenderla. Es demasiado profunda. Espero en Dios que estemos listos para entrar en este estudio, que es muy serio, muy sagrado y muy especial. Y solo leeremos la Biblia. Y usted verá cómo Dios en la Biblia va explicando todo. Una cosa hermosa y profunda. Dice la palabra de Dios, número 1, que Dios escogió a Jesús desde antes de la fundación del mundo para que sea ese cordero que quita, que lleva, que carga el pecado del mundo.
Vamos a leer esos pasajes preciosos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20. Ponga cuidado porque esto lo voy a llevar un poquito rápido, a ver si podemos avanzar. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19 y versículo 20. En esta parte solo queremos mostrar y demostrar en la Biblia que esto es antes de la fundación del mundo. Queremos poner claro que el plan de salvación no fue una reflexión ulterior al pecado, a la tragedia del ser humano. No, fue un plan que estuvo trazado y preparado, escrito y hecho antes de la creación de este mundo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19. ¿Cómo dice el verso 19? Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Y qué dice ahora? Ya destinado. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Y qué sigue diciendo? ¿Para qué? Pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Desde cuándo escogieron a ese cordero? Desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Mire lo que dice Juan. Pablo nos dice esto, ahora Juan nos dice esto otro. Ellos estaban claros en este asunto. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, dice el verso 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que dice ahora, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Desde cuándo fue apartado ese Cordero? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo sabía Jesús que Él era el Cordero? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo nos amó Dios? Desde antes de hacernos. Si conociéramos a Dios. Hay un libro que está leyendo una de mis hijas, la segunda. Se llama Los atributos de Dios. Hay un hombre fallecido ya, A.W. Tozer se llama, o se llamó. Este hombre no fue a un seminario teológico, se dedicó a leer la Biblia, a estudiar, a investigar y a comprar libros, pero fue tan usado por Dios. Escribió otro libro también que se llama El conocimiento del Dios Santo, y él dice en ese libro que si quieres saber cómo es el Dios que tú adoras, mira cómo es la vida que tú vives. Hay una relación muy estrecha entre tu forma de vida y al Dios que tú adoras. Y ella me decía, papi, tú no te imaginas lo hermoso y maravilloso que es este libro, hablando de los atributos de Dios. A Dios solo se le conoce cuando se conoce a Dios. Si usted quiere conocer a Dios, necesita conocer a Dios. Y es su palabra la que nos habla de lo que Él ha revelado acerca de Él mismo. Y aquí nos está diciendo que te ama a ti y me ama a mí desde antes de la fundación del mundo. Un plan trazado desde antes de crearnos. Dice la Biblia en Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Mire lo que dice. Efesios capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. Dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Y qué dice ahora? Según nos escogió en Él, ¿desde cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Desde cuándo nos escogió Dios? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo Cristo es el Cordero de Dios? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué significa la frase en que mi alma toma contentamiento? Significa que había provisto a un siervo de Dios, había provisto a una persona divina que resolvería el problema del pecado desde antes del pecado aparecer. Bendito sea Dios. Necesitamos conocer a Dios. Cuando conocemos a Dios, cuando conocemos su palabra, hay una certeza, hay una seguridad que nos confirma y nos afirma y nos reafirma en las promesas de Dios y en el cumplimiento de su palabra. Es más,
Cuando hablamos y entendemos las palabras de Dios y nos relacionamos con la persona de Dios, se cumple en nosotros lo que es el valor y el significado del arrepentimiento. Las iglesias llamadas cristianas están llenas de mucha gente que no han nacido de nuevo. Personas que no han sido regeneradas, personas que no son arrepentidas, personas que están llevando una vida cristiana como si fueran miembros de un club o de una actividad social. Personas que ni siquiera comprenden ni entienden el propósito y la razón de ser de la vida cristiana. Y ese mal testimonio, esa vida secular dentro del mundo religioso, está matando la fe de muchos que quisieran venir a servirle a Dios. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Entonces necesitamos la obra del Espíritu en nosotros, programada desde antes de la fundación del mundo, para que seamos criaturas nuevas. Por ejemplo, en el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 14 hasta el versículo 19, el apóstol Pablo explica cómo Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo se comprometen a trabajar en un ser humano para transformar su vida y cambiarla conforme a los propósitos divinos. No importa que el pecado haya entrado, aunque el pecado entró y con el pecado la muerte, también entró Cristo y con Cristo la vida. No importa cuán feo y horrendo y sucio sea el pecado, Dios está por encima de eso, porque cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Necesitamos conocer a Dios. Esa negligencia espiritual en el estudio de la Biblia es criminal y asesina. No solo te mata a ti, sino que mata a los que te rodean. Y no solo mata a los que te rodean, sino que tu mal testimonio y tu falta de poder divino hace posible que otros se pierdan. Porque el Espíritu de Dios morando en ti hace las maravillas que tú y yo no podemos hacer. ¿Cierto o falso? Recuerda que no hacemos nada por nosotros mismos. Por eso hablo de poder divino. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y si es Dios que lo hace, entonces no soy yo. Y si no soy yo, es el poder divino. ¿Sí o no? La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Pero a veces lo que menos se ve en nosotros es el Espíritu Santo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Desde la fundación del mundo, Hechos capítulo 4, versículo 27 y 28. Una pregunta, ¿tiene sentido lo que estamos estudiando o no tiene sentido? No tengo ninguna prisa, pero tengo que confesarle un pecado. En realidad tenía prisa. Quería darle todo, pero espérate un momento, si le doy toda esta comida, se pueden indigestar, mejor vamos despacio. ¿Verdad que se entiende lo que estamos haciendo? ¿Es coherente o no es coherente? Hechos capítulo 4, versículos 27 y 28. Mire qué cosa linda. A mí me gusta la Biblia porque la Biblia me explica, me enseña, conforme a mi mente pobre, lo que Dios me dice y lo que me quiere decir. Hechos capítulo 4, versículos 27 y 28. Está hablando el apóstol Pedro, dice el 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto, ¿qué dice ahora? Tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Sabía Dios todo lo que le pasaría al Mesías? ¿Sí o no? Lea Isaías 53, cómo Dios describe todo lo que le harían al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Pedro está diciendo, Señor, tú lo sabías. Señor, tú entendías lo que iba a pasar. Señor, tú explicaste lo que iba a pasar. Desde antes de la fundación del mundo, tú sabías todo lo que le harían a tu Hijo. Y esta gente cumplieron eso que tú sabías. La manera pobre, la manera lastimosa, la forma triste y vergonzosa como vivimos la vida cristiana se debe al no conocer a Dios ni su palabra. Si lo conociéramos, nuestra vida sería otra cosa. Y la tragedia más grande es que nos ofendemos cuando nos lo dicen. Y eso dice claramente nuestra carnalidad en el tiempo presente. Y dejémonos de cuento.
ningún carnal entrará al reino de los cielos. Oiga, pastor, ¿cómo se entiende esto de carnal? ¿Le parece bien si nos salimos un poco del camino por un minuto? ¿Le va a doler? Como quiera, ¿quieren que nos salgamos? ¿Seguro que quieren que nos salgamos? No sé si hay algún mexicano por aquí, algún mexicano colado aquí, algún mexicano. ¿No hay ningún mexicano aquí? Oye, Miguel parece que juró por la bandera de México, levantó la mano. El mexicano le gusta comer con picante, pero hay una cosa que pica y otra que repica y otra que contrapica. Entonces hay cosas que duelen, hay cosas que... Yo digo, pero ¿cómo esta gente come sufriendo? A mí no me gusta sufrir cuando estoy comiendo, pero usted le ve que se ponen rojo como un tomate y le meten más. Oiga, pero un poquito de chile a veces en la comida es necesario. Cuando hace mucho frío y le hacen una sopita y le ponen un picantito, ay mamá, usted se pone en sazón, se calienta por fuera y por dentro también. Le ponemos un poquito de chile a lo que le voy a decir, porque le va a doler. ¿Lo quieren o no lo quieren? Un poquito de chile. Ustedes son muy curiosos. Mejor dejemos eso tranquilo y sigamos con el tema. Pero ya que insisten, vamos a darle el poquito de chile. Primera de Corintios, capítulo número 2. Ay, Jesús. Primera de Corintios, capítulo número 2. Vamos rapidito. A ver en qué grupo está usted. Primera de Corintios, capítulo número 2. ¿En cuál grupo estás tú? Dice Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Qué le pasa al hombre natural? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Te tengo buenas noticias. Tú no eres un hombre natural, ni una mujer natural. ¿Cómo lo sabemos? Ahora te explico. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él le son, ¿qué cosa? Locura, y no las puede entender porque se han de discernir, ¿cómo dice? Espiritualmente. Pastor, ¿por qué usted dice que yo no soy un hombre natural? El hombre natural es el que no le importa a Dios, ni le importa la Biblia, ni le importa la religión, ni le importa a Jesucristo, ni le importa a nadie. A ti sí te importa porque estás aquí, ¿o no? Aunque sea por curiosidad, aquí estás. En cualquier lugar del mundo que nos estén mirando, ahí están. Así que por la simple curiosidad, entonces ya no eres un hombre natural, porque si fuera un hombre natural, jamás te acercaría, ni siquiera por curiosidad. De manera que no somos de ese grupo. Bendito sea Dios. Pero mire qué lindo es el segundo grupo. Aquí sí se pone buena la cosa. Versículo 15, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Mi pregunta, entonces, ¿el hombre espiritual discierne las cosas espirituales de Dios, sí o no? ¿Sí o no? Y usted diría, ahí soy yo. Vamos a ver ahora, mi negro. ¿Se entiende? A ver si es verdad que eres de ese grupo o de un tercer grupo que no tiene razón de ser. En el mundo deberían haber solo dos grupos, o con Cristo o en contra de Él. Pero lamentablemente alguien se coló dentro de la parcela del Señor y fabricó un tercer grupo. Y la desgracia de esto es que muchos de este tercer grupo les gusta ser así. Capítulo 3, versículo 1. Dice el apóstol Pablo, de manera, ¿qué cosa? Que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Qué cosa es un niño? ¿No saben lo que es un niño? Un niño es un hombre chiquito o una niña chiquita. Espiritualmente, ser niño es una tragedia. Se espera que usted solo sea niño cuando comienza, pero ¿qué pensaría de un niño de 3 cuando ya tiene 20? Si la leche y el alimento del bebé para que crezca y se desarrolle es la Biblia y no se alimentó de la Biblia, ¿es niño o no es niño? ¿Es niño o no es niño? Lo peor es que al adolescente, cuando usted le dice niña, se ofende. ¿Sí o no? ¿Sí o no?
Dice niña. Mira, mamá me dijo, dice niña. Y ya yo tengo 11. Qué cosa chula, mamacita linda. Dice Pablo aquí, versículo número 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. De manera que las personas carnales no han crecido espiritualmente. Están como comenzaron, aunque los años pasaron. ¿Se imagina usted un tipo con barba y bigote y una melena larga, tirada en el sofá en la pierna de su mamá con un biberón en la boca? Y que sea el novio suyo. ¿Y qué es esto? Y la mamá le está dando de beber la leche. Cosa chula, mamacita linda. Así nos pasa espiritualmente. ¿Lo está diciendo Pablo o no lo está diciendo Pablo? Número 1, el carnal viene del grupo espiritual, pero no creció. Número 1. Número 2, el carnal está bebiendo lechita. Todavía no se le puede dar alimento sólido, porque si usted le da alimento sólido se indigesta. Inclusive, cuando usted intenta darle alimento sólido, él se le va el santo al cielo, se desconecta. Su mente no está capacitada ni preparada para esas cosas profundas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y lo peor de las cosas, número 3, mire lo que dice Pablo, versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Se ven estas cosas en nuestra vida, sí o no? A ver, ¿sí o no? Entonces necesitamos reconocer nuestra situación y empezar hoy mismo a llenarnos de la palabra de Dios para que haya un desarrollo conforme al propósito divino. Una pregunta, queridos, ¿esto es real o no es real? ¿Es pertinente o no es pertinente? ¿Sí o no? ¿Es contemporáneo o no es contemporáneo? El enemigo es tan sabio y tan astuto que dedicamos tiempo a cualquier cosa menos a la Biblia. Analícenlo. Analícenlo. Y es doloroso, porque Dios habla de un crecimiento natural. Si no alimentas, no hay crecimiento. ¿No han visto niños en el África y qué África? Niños por cualquier lado que tienen problemas de nutrición y están desnutridos. ¿Sí o no? Entonces, el mundo natural, el mundo físico, como decía Jesús, nos presenta en una forma parabólica la verdad de nuestra vida y experiencia espiritual. ¿Verdad que nos ofendemos porque no me saludó? ¿Qué tontería? Mire, por favor. ¿Sí o no? Entonces, no conocemos a Dios, no conocemos su palabra, no hemos crecido. Mejor volvamos al camino. ¿Verdad que fue medio doloroso el asunto de pararse en la limonada esta? ¿Duele o no duele? ¿Duele o no? Duele, eso duele. Duele descubrir que usted tiene 30, 40 años en la iglesia y todavía está en el primero de la primaria. ¿Eso es doloroso? ¿Cómo lo sabemos? Mire lo que dice el mismo Pablo en el versículo 7 y 8 y 9. 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Antes de los siglos apartó el Cordero que sería inmolado. Antes de los siglos apartó a Cristo. Antes de los siglos desafió y desarrolló nuestra salvación. Antes de la fundación del mundo. Entonces, esa sabiduría oculta que Dios tenía antes de los siglos, la reveló. Versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y Pablo dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Yo te pregunto, cosas que ojo no vio, que oído no oyó, ni han subido en pensamiento humano, ¿las reveló Dios o no las reveló? ¿Sí o no? Entonces dice que sí las reveló, entonces ¿por qué no las sabemos? Porque somos niños espirituales,
Porque somos carnales. Pasamos más tiempo investigando, leyendo, estudiando, averiguando, chismeando, lo que sea, que con la Biblia en la mano. ¿Se entiende o no se entiende? La multiforme sabiduría de Dios, desde antes de la fundación del mundo. Y desde antes de la fundación del mundo, Dios escogió a Jesús para que fuera el Cordero de Dios, el Cordero provisto por Dios, el Cordero apartado de Dios, el Cordero escogido de Dios para resolver el problema del pecado, no solo en la tierra, sino el problema del pecado ante todo el universo. ¿Comenzó el pecado en la tierra? No, comenzó en el cielo. ¿Es el pecado un problema solo de la tierra? No, es un problema universal. Pero en la tierra, Cristo vino y resolvió el problema. Página 11 de Estatuto de la Gente, la tierra es un libro de texto del universo. Y yo le pregunto, por amor a Dios, si la tierra es el libro de texto del universo, ¿quiénes son los capítulos de ese libro? Usted y yo. Entonces, ¿por qué no nos despertamos? ¿Qué es lo que están leyendo las inteligencias celestiales en la vida tuya y la vida mía? ¿Qué es lo que están mirando? ¿Están viendo la gloria de Dios? ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Póngase a pensar por un momento que cuando usted nació ya todo estaba y cuando usted se muera todo se queda. ¿Cómo te dejas atrapar tan tontamente por el enemigo en una vorágine de cosas que aquí estaban y aquí se quedan? Cuando Dios te dio la oportunidad de vivir y existir para la gloria de su nombre. Es más, Dios tendrá una galería en el cielo para que todo el universo venga a ver las piezas que Él compró con su sangre en el planeta Tierra. Es más, la tierra será quemada, consumida y transformada para convertirse entonces en la morada de Dios con sus hijos. Y desde este pequeñito planeta se gobernará todo el universo, porque descenderá la ciudad santa de Dios. ¿Eres de valor o no eres de valor? Entonces despiértate. Esa tragedia de sentirnos gusanos es porque no conocemos a Dios y su palabra. Esa tragedia de ser de ser lo que somos es por no conocer a Dios. Si lo conociéramos. Sí, ¿es cierto o no es cierto lo que estamos diciendo? Si lo conociéramos. Hay una frase misteriosa que dice 1 Pedro 1:12, dice, cosas en la cual anhelan mirar los ángeles. Dice la sierva de Dios, que los ángeles se maravillan de lo privilegiado que somos nosotros. ¿Sabe lo que Dios nos creó como una creación distinta? Nosotros somos tan distintos en el universo, que siendo una criaturita como somos tan pequeñita, Dios nos creó para ser morada del Espíritu Santo. Pero ¿cómo podemos ser tan tontos? Pero el diablo nos ha hecho guarida de demonios. ¡Qué tontería! Cuando te venga el próximo pensamiento tonto, repréndelo en el nombre de Jesucristo. La carne se cuida, se protege, se defiende. La carne siempre está con la guardia en alto para protegerse. Déjese de eso, que lo proteja Jehová. Desde antes de la fundación del mundo. Hechos capítulo 2, versículos 22 y 23. La Biblia es hermosa, la Biblia es maravillosa. La Biblia es lo más importante que hay en la tierra. Hechos 2, 22 y 23. ¿Cómo es posible que pase un año de 12 meses, de 52 semanas, de 365 días y que en un año tan grande usted no lea la Biblia completa, por lo menos una vez? Usted puede saber su estatura espiritual, sabiendo cuánto tiempo ha pasado con la palabra de Dios. Y no se engañe, porque nos convertimos en mentirosos e hipócritas, fingiendo y aparentando lo que no somos.
Y a veces hacemos el papel de que todo lo sabemos. Qué cosa tan ridícula. Perdone si suena a regaño, yo no lo estoy regañando. Es que no sé decirlo de otra manera. Pero ustedes saben muy bien que es verdad lo que estoy diciendo. A mí me duele tener que decir esto de esta manera. Pero no hay otra forma. Seamos honestos. Hemos sido tan cuidadosos de nosotros mismos, hemos sido tan perniciosos de nosotros mismos, hemos sido tan protectores de nosotros mismos, ando buscando una palabra, hemos sido tan raros con nosotros mismos que ni siquiera hemos cuidado la salvación de nosotros mismos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Somos permisivos. Y siempre nos salimos con la nuestra, esa naturaleza mala y pecaminosa. Siempre hacemos lo que nos da la gana, pero no hacemos la voluntad de Dios. Y mira la vida pobre que vivimos. A veces tener que fingir una espiritualidad que no tenemos. Y aparentar una santidad hasta poner cara de santo. Qué cosa ridícula es, caramba. Y hacer una oración, querido Padre Celestial. Déjese de bobería. Diga la cosa como usted la dice. Señor, aquí hay un pecador malo y necesita su perdón. A veces ni en la oración queremos decir que somos pecadores y pecaminosos. Ni siquiera mencionamos, perdona mis pecados, para que no se vayan a enterar que soy una pura desgracia. ¿Es verdad o no es verdad? Capítulo 2, Hechos, versículo 22-23, y vamos a aterrizar. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Pedro en su sermón de Pentecostés, dice Hechos, capítulo 2, versículo 22, ¿cómo dice? Hechos 2, 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Pregunto, ¿aparece o no aparece la frase anticipado? Mira qué cosa linda, dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? Entonces Dios sí sabía lo que le iba a pasar a Jesús. Y aquí pienso a terminar. ¿Había anunciado Dios lo que le pasaría a su hijo? Sí. ¿Lo que pasaría al Mesías? Sí. ¿Hay o no hay profecías en el Antiguo Testamento que hablan de los sufrimientos de Jesús? Sí, por lo menos hay 69. Y todas tienen su fiel cumplimiento en el Nuevo Testamento. Hay un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto. ¿Cómo se llama el libro? Evidencia que exige un veredicto. El autor se llama Josh, J-O-S-H, McDowell. En ese libro, él presenta 69 profecías del Antiguo Testamento que se cumplen en Cristo, del Antiguo Testamento que se cumplen en Cristo en el Nuevo Testamento. Una por una. ¿Sabía Dios lo que le pasaría a Jesús? Claro que lo sabía. Sin embargo, ¿dejó Dios que sucediera? Dejó que sucediera. ¿Por amor a quién? ¿Por amor a quién? No. ¿Por amor a quién? A usted. Dios no salvará a nadie por familia ni por iglesia. Te salvará a ti, a cada uno. Por eso la relación con Dios no depende del grupo, depende de cada uno. Si cada uno en el hogar se consagra a Dios, qué maravillosa familia. Si cada familia se consagra a Dios, qué maravillosa iglesia. Si cada iglesia se consagra a Dios, qué maravillosa comunidad. Si cada comunidad se consagra a Dios, qué maravillosa provincia. Y si cada provincia se consagra a Dios, qué maravilloso país. Y si cada país se consagra a Dios, qué maravilloso mundo. Pero todo empezó por usted. Y le pregunto, ¿le gustaría comenzar hoy? Dios está esperando solamente por usted. Grandes cosas no han ocurrido porque usted no ha venido a relacionarse con Dios.
Mi pregunta, y con esto termino, ¿le gustaría ahora darle su mente y su voluntad al Espíritu de Dios para que guíe su vida? Si la respuesta es sí, póngase en pie conmigo. En el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 26, dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Pudiéramos decirlo de otra manera. Dios dice: dame, hijo mío, tu mente y miren tus ojos por mis caminos. La sierva de Dios dice que el secreto mejor guardado por el diablo es que los seres humanos no sepan que su mente y su voluntad siempre están en sus manos y que ni el diablo ni Dios se la pueden arrebatar. Usted tiene la facultad de decidir entregarle su mente y su voluntad a Dios o al diablo. Si no se la entrega deliberadamente a Dios, ya se la entregó a Satanás. No es necesario, dice ella, que deliberadamente nos pongamos del lado del mal. Basta con descuidarnos nuestra relación con el bien, con Dios, para estar del otro lado. Y yo insisto, necesitamos leer la Biblia. Querido Padre Celestial, nos colocamos en pie, reconociendo nuestra condición, pero haciendo uso de la voluntad que usted nos concedió. Puestos en pie, declaramos hoy, no solo ante estos seres humanos, no solo ante el mundo, sino ante el universo, declaramos en esta hora que entregamos nuestra mente y nuestra voluntad en sus manos santa, Dios eterno. Haga en nuestra vida conforme a su voluntad. Someta esta naturaleza carnal bajo sus cuidados y haga crecer esta naturaleza espiritual que nos concedió. Inspírenos a estudiar la Biblia, a orar fervientemente y a buscar su rostro y su presencia en todo momento. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.